corazón de las tinieblas. Eso. Wow. ¿Lees algo que no sea de Stephen King? Claro que no. Viaje al centro de la Tierra es un clásico. ¿Cómo te tolera tu esposa, Bien, aquí vamos, mira. Bravo, aquí cierra. Se aproxima una camioneta negra. Entendido, cierra. Justo a tiempo. Bien, vámonos. Cambiamos de posición. Despejado. ¡Ayúdame! Bravo, aquí cierra. Armas confirmadas. Entendido. Reglas de combate. Tranquilo, grandulo. Hay mucho tiempo. ¡Amigo! ¡Amigo, ¿Es lo que yo? Irreal. ¿Qué es lo que hace él aquí? Bravo, autorice blanco de oportunidad. El muy buscado Sanan Al-Had. Identidad confirmada, cierra. Ejecución autorizada. Recuerde que no habrá extracción aérea. Quizá no haya otra oportunidad. Tú decides, pero aquí estamos solos. ¡Maldición! Hay 6 blancos a la vista. Si meten las manos en las cajas, esto se pondrá feo. Blanco en la mira.
¡Hijo! ¡Despierta! ¡Estarás bien! ¡Estarás bien! ¡Respira! ¡Está muerto, amigo! ¡No, dame un minuto! ¡No! ¡Oye! ¡Debemos irnos! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Vámonos! Base militar estadounidense, sudeste asiático. Hola, mi amor. ¿Qué tal, preciosa? Ay, mi cielo. Qué gusto me da verte. Ay, ¿y a ti? ¿Todo en orden? Volveré a casa en un par de semanas. ¿En serio? Sí. Pues es estupendo porque podrás ser mi acompañante. ¿Acompañante? ¿Recuerdas que te hablé de Darren Conner, mi cliente súper rico, dueño de 1 millón de empresas distintas, complejos hoteleros, casinos? Sí, el que escribió el libro acerca de cómo volverse rico. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Por qué no tenerlo todo? Abrirá otro hotel. ¿Y quién crees que está a cargo de su fiesta de inauguración súper exclusiva? ¿Quién? Eres un asno. Sí, a veces. ¿Qué te parecen? 5 días de sol, playa. ¿Es muy cerca de donde estás? La verdad es que esperaba volver a casa. Volver a Michigan. Ay, lo siento. Es mi trabajo. Inoportuno, lo sé. Ven a casa, amor. No, espera. Tú eres mi hogar. Y... no importa dónde estés. Te amo también. Ay, no puedo creerlo. ¿No es una belleza? Sí, claro que sí. Aún estás en otra parte. Un poco, sí. Te lo dije. Ay, no es para tanto. A menos que te guste el paraíso y esas cosas. Ay. Te lo ¿Quieres pelear? mereces. ¿Robin? Qué gusto conocerte al fin. Ay, por Dios. Cynthia, él es mi esposo. Joe, Robin Hola, habla mucho de ¿qué ti. tal? Es un placer. Igualmente. Queremos que sea el hotel con el uso de energía más eficiente en esta parte del mundo. Como saben, esta isla está muy cerca del corredor volcánico. Sí, todos saben eso. Por eso construimos una planta geotérmica que transforma el calor en electricidad. ¿Cuánta seguridad? Sí, guardias armados las 24 horas en las torres de seguridad, vigilancia de primera. De hecho, la fiesta de inauguración será aquí mañana por la noche. Vas a nadar. Ven acá. Cuidado, debo ir a una junta.
Sé que viajas a sitios exóticos como este todo el tiempo, pero esto es muy decente para nosotros los civiles. Ciérrame copias. Afirmativo. No te había visto así desde... Bueno, jamás. Una mala misión, ¿eh? Sí, esta vez algo salió mal. ¿Podías evitarlo? No lo sé, solo me involucré más que en otras ocasiones. ¿Quieres hablar de ello? Pienso en un cambio, es todo. Bueno. No pretendo darte ideas, pero estoy muy orgullosa de ti. Ya sea que salves al mundo o barras pisos. Sabía que por algo me casé contigo. Tus expectativas son muy bajas. Vaya, qué agradable es ver que alguien se divierte. Estaba esperando que llegara. Darren Conner, él es mi esposo. Joe Lingwood. Soldados, ¿cierto? En realidad es marín. Claro. ¿Puedo hablar contigo? Me telefonea 20 veces por hora un representante de Cusack. Un reportero de un periódico local me fastidia por una entrevista que no quiero dar. Y un abogado de Greenpeace intenta demandarme. Así que, ¿quieres por favor ponerte a trabajar? Gracias. Por supuesto. Enseguida. Un placer. Hay que cambiar la champaña. Esa porquería en la cocina no la daría ni a mi perro. ¿Y creías que tu empleo era peligroso, eh? No, es encantador, en verdad. Cuando pueda regresaré contigo. Tengo una sorpresa para ti. No había pensado en eso. Bien. Lista. ¿Qué Aquí hace ese estoy. niño pescando en la playa? Se Verificando supone que es el privada. ¿Me permite sugerirle una cerca eléctrica para él? Olvida la cerca eléctrica, lo que es más entusiasta. Cuidado. Wow. ¿Cerrado? Hola. Oiga, Está cerrado. Lo siento. Vengo del hotel. Me dijeron que podía llevarnos a bucear con snorkel. El hotel aún no ha abierto al público. ¿En serio? Ay, por favor. ¿Un favor para compatriotas yanquis? Oh, rayos, si me golpeas en ese es que es mi punto débil, entonces lo haré. Pero les informo, de un yankee a otro, que voy a cobrarles de más. Gracias por decirlo. De nada. ¿Él habla? No cuando puede evitarlo. Ah, Un esposo trofeo. sí, claro. Tú eliges. De acuerdo, gracias. Ujú. Ejército de los Estados Unidos. ¿Infantería? No. Marín. Sí, Marín. Sí. Eso creí. ¿De dónde? ¿La isla Parris o Pendleton? Pendleton. Sí. Material de Hollywood. Reconocimiento. ¿Y tú? Solo un ranger de fuerzas especiales, explosivos, ingeniero, despedazo cosas. Adicto a la pólvora. Bueno, fue hace mucho tiempo. Joe, ¿Yo? George, mucho gusto. el gusto es mío. Ben, tienes que elegir tu equipo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Esto significa que no nos cobrarás de más? Sí. Amarillo, buena elección. A los tiburones les encanta. Excelente, amor. Está bromeando.
hacia allá. ¡Ay, increíble! Cielos. Nada de esto aparecía en los mapas hasta que hicieron ese hotel sofisticado. Y mejora. Al otro lado de esa playa hay una cueva. Los conducirá directamente a su hotel. Caminen siempre al oeste, ¿sí? Les enseñan eso a los marines, ¿o no? La diferencia entre este y oeste. Sí, sí, sí. Alcánzalo, preciosa. Lo haré. Diviértanse. Gracias. Adiós. Esto es fantástico. Podríamos estar así siempre, tú y yo, recorriendo todo el mundo. Tu acompañante profesional. ¿Sí? Hasta el primer día que te aburras. Sé con quién me casé yo. Y soy muy feliz. Sí, claro, esto conduce al hotel. Sí, wow. Ese es el este, debemos ir al oeste. Sí. Oh. Ese malvado adicto a la pólvora. Pero tenía razón. ¿Quieres regresar? Ve tú, debo organizar una fiesta. Darren Connor, ¿por qué no tenerlo todo? Robin, hola. Hola. Gusto verte. Ese reportero está husmeando de nuevo, solo que esta vez estuvo molestando al señor Chabot, pidiendo su opinión acerca de las demandas de Greenpeace en mi contra. Debo recordarte que el señor Chabot es uno de nuestros mayores accionistas, así que eso no es aceptable. Lo lamento, señor Connor. Lo solucionaré. Demasiado tarde cuando el daño ya está hecho, por favor. Yo. Oh, genial, Gia y Joe al rescate. ¿Te quieres opinar? ¿O vas a golpearme y ya? No, señor. Yo no abuso de personas que no son de mi tamaño. Uy. Y un GI es de infantería, idiota. Yo soy un marín. Tranquilo, Joe. Está bien. No, Robin, Oye, no está bien. Joe, por favor. Está bien. Número 1. Lo lamento mucho. Esto no se repetirá. Número 2. La razón por la que tiene problemas con el reportero se debe a que no deja de ignorar mi recomendación de concederle 20 minutos. No pienso 20 hablar minutos con de su ningún tiempo. reportero sobre... Responda las preguntas que quiera y cuando él mencione el asunto legal, usted sonría dulcemente y dígale que está solucionado. Eso solo lo hará quedar bien y no como el norteamericano rico con mucho que ocultar. Sin embargo, primero lo primero. Debe dar su discurso inaugural. ¿Para acá? De acuerdo.
Buenas noches, amigos, colegas e inversionistas. Quiero presentarles a nuestro anfitrión, el director de Industrias Conner, el señor Darren Conner. Gracias. Damas y caballeros, me honran siendo los primeros huéspedes oficiales de nuestra magnífica nueva experiencia. Bienvenidos al hotel de Playa Tanyala, donde jamás deberán preguntarse ¿por qué no tenerlo todo? Antes de que yo creara el Tanyala, aquí no había nada. Bueno, nada sino una oportunidad desperdiciada. Esta isla fabulosa estaba plagada de ineficiencia, pensamiento arcaico y la subsecuente carencia de empleos para sus pobladores. Pero he cambiado todo eso. Agua, fuego, tierra, aire. Los 4 elementos ancestrales... ¡Oye, Marín! Maldito adicto a la pólvora. Estás loco. ¿Cuántos empleos tienes, viejo? Siempre trabajé de noche. El espectáculo será genial. Mira esto. Quiero que lo goces. Una bengala. La encenderé al final por los viejos tiempos. Ah, la linterna del militar. Nadie más lo entiende, pero no me importa. ¿Qué sucede? ¿Tú y tu mujer discutieron? Ah, su jefe fue todo un idiota y de algún modo el malo soy yo. No se lo tomes a mal, ¿quieres? No olvides que casi siempre estás sola. ¿No puedes esperar a que tu triste trasero se digne a aparecer y a defenderla? Sí. Escucha, hermano. Tal vez no sea el indicado para aconsejar a los demás. Pero si fuera tú, puliría las rodilleras, volvería y le diría cuánto lo lamento. Son una pareja joven. Reconciliarse en la cama valdrá mucho la pena. ¿Eso hacías tú? No. Y mírame ahora. El rey del mundo, ¿verdad? Sí, eso creo. Largo. Vete. Este lugar está a punto de arder. Energía solar del sol, hidroeléctrica del océano, geotérmica de la tierra y la eólica del viento. A nombre de las Industrias Conner, gracias. Y les deseo unas muy agradables vacaciones. ¡Salud! Bien hecho. Ay, estos tarados no distinguen entre un convertidor termodinámico y una flatulencia en tanto digan, por favor, recicle. ¿Qué sigue? De partir con ella. Disculpe, señor Conner, lamento interrumpir.
¿Qué creen que están haciendo? ¿Qué tal, señor Connor? Quieto. Estuviste inconsciente unas horas. Ella sigue adentro. Jefe de comunicación, sí. Traigan los planos de... Estará bien. Las autoridades se encargarán. Trata de relajarte, ¿sí? Oigan, estamos saliendo en televisión. Se reportó un ataque terrorista al hotel de Playa Tanyala, donde fueron tomados más de 20 rehenes. Hemos confirmado que este video, subido a internet hace apenas unos minutos, proviene del interior del hotel. ¡Obedezcan! ¡Hagan lo que se les ordena! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ayúdenos! Robin. El siglo pasado observamos impotentes cómo la plaga del mundo occidental se extendía por nuestras islas. Ahora ustedes observarán. Mataremos a todos los rehenes en 24 horas. Si quieren salvar sus vidas, deben pagar tributo. ¿Tributo? Los infieles, nosotros, amigo. Pagar tributo por nuestros crímenes. ¿Con dinero? Rescate. No mires, chico. Tienes que ayudarme a salvarla. Oh, espera, chico. Escucha. No hay nada que podamos hacer. Es trabajo de militares. Escucha, hermano. Jamás fui un héroe, ¿entiendes? Todo lo hice como parte de un equipo. Pero algo como esto... No, perdón, amigo. Lo siento, no puedo. ¡Ya basta! ¡Escúchenme! Haremos todo lo que ustedes digan, pero no lastimen a nadie. No hace falta amenazarnos, ¿de acuerdo? No podemos identificarlos. No
No hemos visto sus rostros. ¡No! Ya lo vio ahora. ¡No! Escuchen. Quiero ver a mi familia. Por el amor de Dios, ya cálmate, calma. ¿Quiénes son esos hombres? Separatistas. Combaten la influencia de Occidente en su nación. ¿Saben qué? ¿Qué? Ya habrá gente trabajando en rescatarnos. ¿Entienden? Conservemos la calma. Y la cabeza fría. Tienes razón. Como fue televisado, ya no hay forma de mantenerlo en secreto. ¿Qué? Makil Scholl, consejero diplomático por parte del gobierno de Kusang. Los planos del hotel. Tenemos el perímetro rodeado. Pero no atacaré hasta no saber más de los terroristas. De acuerdo, comandante. Yo me haré cargo de ¿Quién esto. está al mando? Señor, aquí es zona prohibida. Por favor, váyase. No. Alguien debe hablar conmigo. Ahora. Esperen. Comandante. Le ofrezco una disculpa. Ya sabe, lidiar con militares es como embestir contra un muro. Sin ofender, claro. ¿Qué hacen con respecto a los rehenes? No puedo discutirlo con usted, señor Chow. 2 días es inaceptable. Mañana estaré muerto. Haz que sea posible. El pago está en camino. El tributo. Sí, seguro, el tributo. Llámenlo como quieran. Pero si me tocan un solo cabello, no les darán un centavo. Solo déjenos ir, ¿sí? El dinero viene en camino. Obtendrán lo que quieren. No. Obtendré lo que pedí. Vivíamos en el paraíso mucho antes de que la gran esperanza blanca viniera a nuestras costas a salvarnos de nuestra felicidad. Usted no sabe qué quiero. ¿Crees que funcione? En cualquier caso, hermano, el mensaje se difundirá. Todo va según lo planeado. Esto es un desastre político. Fui yo quien convenció al gobierno que permitiera a Industrias Conner comprar el hotel a los dueños locales. Ahora debo negociar la liberación de los rehenes y... es increíble que esté pasando esto. Trabajo con la seguridad de Conner. ¿Van a enviar tropas? Mi gobierno es sumamente renuente a que intervenga el ejército. Si entrara por asalto y los rehenes murieran, enfrentaría un incidente internacional. Y los Estados Unidos no han respondido. Significa que esperan que resolvamos el problema. Entonces, ¿qué planea hacer? Ya planeé algo. Conner, ¿por qué no tenerlo todo? Mercenarios. Mejor entrenados que nuestros soldados. Y acostumbrados al trabajo sucio. Magén. Corrillo.
¿cómo estás? Bien, vente al mejor postor. Mejor que dejarlos morir. Oye, Moreno, ¿nervioso o qué? Gracias por venir tan pronto. ¿Quién es él? De la seguridad de Connor. Marín, reconocimiento. Felicidades. Ahora que se largue de aquí. Voy a ir con ustedes. Ajá. Estuve adentro, conozco el terreno. Por favor, déjelo en nuestras manos. Con o sin ustedes, voy a entrar. Si lo haces, te consideraré enemigo y te dispararé. Debes ceder el mando. Yo me haré cargo. Déjame hacerlo. Moreno, equipo 2. Tú conmigo, equipo 1. Cintia, ¿comprendes lo que dice? No lo sé. ¿Los intrusos morirán? Equipo 2, ¿me copias? Equipo 2. ¿Me copias?
Equipo 2. Algo anda mal. Avancen rápido. Dispararon por la espalda, a todos. Y falta el último, Moreno. Si había un traidor en su equipo, tal vez también en el nuestro. Es una trampa. ¡Alguien morirá! ¡Tú! ¡No, no, no! ¡No, no, no, por favor, no! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Cálmate, hermano! ¡Me casa! Usted se hizo cargo.
Intentaba ayudar. Quería salvar a los rehenes. Lo intenté al menos. Puso a todos en peligro con su ayuda. Es un idiota. ¡Desaparezca! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate y dime qué pasó! ¡Cálmate! Moreno dijo que había un marine yankee con ellos. ¿Aún está vivo? ¡No, está muerto! ¡Pero mató a nuestros hombres, a los nuestros! No puede ser. No puede ser. ¿Cómo infiltraron tu equipo? Somos mercenarios. Nos vendemos al mejor postor. Les habrán pagado más. Retírese, por favor. ¡Debemos poner el ejemplo! ¡Enviarles un mensaje! ¡Hay que matarlos! Aún no, aún no. Robin, en verdad, lo lamento mucho. Debemos esperar el tributo. No pierdas la cabeza. Deben pagar por esto, hermano. Lo harán, lo harán. Lo harán. Ten paciencia. Ten paciencia. Un pequeño ejemplo, hermano. ¿Estarás bien? Por favor, entrega mi mensaje al Moreno. Ella y ella. Oigan, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Ojo por ojo. Si matan a mi gente, yo la suya. No, ya se compró con los hombres que mató allá afuera. ¡Ya se compró! ¡Quieta! Ahora solo es el hipócrita que todos creemos que es. ¡Camina! ¡Alto! Ni un paso más. Solo les darán su tributo si demuestran que estoy vivo y bien. Haré que me mate si es preciso. ¡No, no! ¡No lo haga! Demostró su argumento. Goce el momento. Grábelo en su mente. Llegará el momento en que muerto no será más útil que vivo. George, ayúdame. Voy a ir al rescate. ¿Volverás al hotel? No tengo opción. Alguien debe ayudar a esas personas. Entonces, hermano, ¿realmente quieres morir? Tal vez. Vamos, a mi oficina. Usa lo que necesites. Dime algo. ¿De qué le servirá si logras que te maten? George, ayúdame. Tú y yo juntos, viejo. Con nuestro entrenamiento... No. Ya te lo dije, amigo. No todos podemos ser héroes, chico. Entonces préstame tu bote.
Un momento. ¡Hasta aquí llego yo!
Dejó que el norteamericano volviera al hotel. Yo no lo dejé, comandante. Está usted a cargo ahora. Usted dejó que se le escapara. Es su problema. Alguien al menos hace algo. Perdieron más hombres. Alguien invadió el terreno. Un equipo de rescate. No lo creo. No están hablando de soldados u hombres. Están hablando de una persona. ¿Una? ¿Enviaron a una persona a salvarnos? Lo llaman el norteamericano. Tu amigo el marín no debió oírte cuando dijiste que había muerto. ¡Le arrancaré el corazón! Moreno, Pantoc. Continúen con el plan. Sí, señor. ¿A dónde vas, Moreno? Talia. Pamparia. Sé que lo hicieron por el dinero. Así que a menos que realmente quieras morir por la causa, me dirás dónde están. ¿En dónde están? ¿En dónde están? No hablo nunca. ¿No hablas nunca? ¿No hablas? ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Eh? No. ¿No? Está bien. No hables. ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está ella? ¿Eh? ¿El restaurante? Ah, sí. Kalok me pidió que te diera un mensaje. No puede escapar. Está en el cuarto de calderas. Enciérrenlo. Pero que esta vez sí muera.
Regresaste, ¿cierto? Me decepcionas. Noticias de los norteamericanos. Tienen el tributo. Ven conmigo. Está bien. No lo hemos lastimado. Tampoco hicimos daño a más personas. Cumplimos lo pactado. Sí. Hagan la transferencia. Pero solo después de que... Solo después de que los rehenes sean liberados. Creí que a los libertarios no les interesaba el dinero. Porque vivimos en cuevas y comemos ratas. Nosotros no gastamos en hamburguesas, armas, guerreros. 1000 hombres más como yo dedicados a la causa. Más algunas ventajas. Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen? Terminar lo que empezamos. Estos nobles voluntarios ayudarán a poner fin a esta monstruosidad de una vez por todas. Tienes el dinero, ¿no? Enviaste el mensaje. Este es el mensaje. Te ayudé. Luché por la causa. No nos hagas reír. Te crees un cuervo, pero eres un gusano. No habrías podido sin mí. Al final, Sol, tienes exactamente lo que mereces. Por favor. Por favor. Reír ahora, libertario. ¡No! ¡No! ¡Desgraciado! Como dice en su libro, señor Connor, ¿por qué no tenerlo todo? Maldito. ¿Qué? ¡Hicimos un trato! ¡Libera a los demás! ¡Tienes el dinero y a mí! Lo desapruebas. Jamás sacrificaste inocentes en aras de una misión. En la guerra mueren inocentes siempre. Pero la meta es salvar a las personas, no asesinarlas para ganar. ¿Lo ves? Si entiendes lo que significa tomar una postura. ¡Robin! ¡Robin! Es todo tuyo. ¡Mierda! Por favor.
fueron asegurados? ¿Ya fueron asegurados? El ejército enseña a disparar. Buen tiro. ¿Soy bueno? ¿Qué puedo decir? Gracias. Señor. ¿Me la presta? Tras ellos. A cortar. Sí. Deprisa. Claro. ¿Estás ahí, hermano? ¡Muévanse, muévanse! ¿Ya fueron asegurados? ¿Qué pasa con los rehenes? ¿Alguien responda ahora? Ya vienen. Vuelve. Asesínalos a todos. Sí, señor. ¡Dense prisa! ¡Está a punto de explotar! ¡Rápido, sáquenlos de aquí! ¡Más rápido! ¡Muévanse! ¡Deprisa, señores! ¡Muévanse! No, 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 no. Venga, estará bien. ¿Puede usarlo? Claro. Apunte y tire del gatillo. ¡Andando!
¡Qué espectáculo, eh! ¿A dónde fueron? ¿Por dónde? Ese idiota es inmortal. ¡Devuélveme a mi esposa, maldito! ¡Si tú me devuelves a mi hermano! ¡Robin! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Sácame! Tranquila, amor. Cuidado, cuidado, amor. ¡Esto no parará nunca! ¡Con el tributo! ¡Vendrán 1000 más como yo! ¡No! ¡Termina contigo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Moriremos juntos!
Te amo tanto. Vayamos a casa. चालाक तोता। एक बार का जिक्र है कि एक जंगल में एक खूबसूरत और चालाक तोता रहता था। वो ना सिर्फ बातें करने में माहिर था बल्कि अपनी होशियारी से जंगल के दूसरे जानवरों को भी हैरान कर देता था। इसी जंगल में एक शिकारी आता था जो रोज जानवरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। एक दिन इसने तोते को पकड़ने का फैसला किया। वो एक खूबसूरत पिंजरा लेकर आया और इसमें ताज़ा मीठे फल रख दिए ताकि तोता बहक जाए, लेकिन तोता बहुत चालाक था। इसने फौरन समझ लिया कि ये एक जाल है। तोते ने एक तरकीब सोची। वो दूसरे परिंदों के पास गया और इन्हें समझाया कि वो इस जाल के करीब न जाएं, लेकिन कुछ परिंदे लालच में आकर जाल में फंस गए। शिकारी बहुत खुश हुआ और पिंजरा उठाकर चल दिया। तोते ने फौरन अपने दोस्त बंदर को खबर दी और दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। बंदर ने शिकारी के रास्ते में एक बड़ी शाख रख दी जिससे वो गिर गया और पिंजरा इसके हाथ से छूट गया। तोते ने जल्दी से पिंजरे का दरवाजा चोंच से खोला और तमाम परिंदों को आजाद कर दिया। जब तक शिकारी संभलता सब परिंदे उड़ चुके थे। शिकारी बहुत गुस्से में था, मगर तोते की होशियारी और अक्लमंदी से तमाम परिंदे बच गए। जंगल के सब जानवरों ने तोते की तारीफ की और इसकी होशियारी की मिसाल देने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, चालाकी और समझदारी से मुश्किल हालात से निकला जा सकता है और दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शेर और लोमड़ी। शेर जंगल का बादशाह कहलाता है। एक जंगल में एक खूनख्वार शेर रहता था। सारे जानवर इससे डरते थे और इसका हुक्म मानते थे। जब वो किसी को बुलाता तो किसी की हिम्मत न होती कि वो हुक्म ना मानता। शेर एक बार बीमार हो गया। वो बीमारी से इतना कमज़ोर हो गया कि चलने फिरने से माजूर था। वो एक तालाब के किनारे एक गार में बैठ गया और इसने सारे जंगल में ऐलान कर दिया कि सब जानवर इसे सलाम करने आएं और रोज़ाना इसकी खैरियत मालूम किया करें। सारे जानवरों ने ये ऐलान सुना। लोमड़ी ने हर जगह ये ऐलान किया था। जानवरों को ये ऐलान अच्छा नहीं लगा, मगर वो शेर से बहुत डरते थे, इसलिए सबने इसकी बात मान ली। शेर ने ये ऐलान चालाकी से किया था। इसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वो चाहता था कि शिकार इसके घर खुद आ जाए। जब कोई जानवर शेर की खैरियत मालूम करने जाता तो शेर इस जानवर को चट कर जाता था। वो बैठे बैठे रोजाना मोटा हो रहा था। जंगल के सारे जानवरों में सिर्फ लोमड़ी थी जिसे अंदाजा था कि शेर जंगल के जानवरों को बेवकूफ बना रहा है। एक दिन लोमड़ी भी शेर का हालचाल मालूम करने शेर के घर गई, मगर वो बहुत चालाक थी, इसलिए अंदर नहीं गई, बल्कि बहुत दूर से आवाज़ देकर पूछने लगी, हूँ ऐश जंगल के बादशाह, मैं तुम्हारी पुरानी खादमा लोमड़ी हूँ और आपकी खैरियत मालूम करने आई हूँ।
शेर ने देखा कि लोमड़ी बहुत दूर है और उसके हाथ नहीं आ सकती, तो इसने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, तुम पहली बार आई हो, जरा अंदर आओ और देखो कि मुझे कितना बुखार है। जैसे ही लोमड़ी अंदर गई, शेर ने इसे दबोच लिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।